Ok, listos con la grabación. Bienvenidos a esta semana 3 del módulo 3. El módulo de hoy es muy particular. Básicamente recordemos, ¿verdad?, que la clase anterior cubrimos aspectos relacionados con excelencia operacional, manejo de documentos oficiales y el tema de auditoría. Para hoy vamos a cubrir bioseguridad, barreras de protección, asepsia y cuartos controlados y limpios. Vamos a empezar con algunos conceptos claves de la temática de hoy. Primero tenemos seguridad, que es la calidad de seguro. Seguro es libre o exento de todo daño o peligro. Y bio, el prefijo bio es el conjunto de todos los seres vivos. Entonces podemos decir que la bioseguridad tiene una profunda relación con la higiene, la seguridad en el trabajo y con el efecto sobre el medio ambiente y los seres vivos. La bioseguridad también se conoce como seguridad de la vida y nosotros nos vamos a enfocar propiamente en las normas de protección que la bioseguridad promueve. Y estas normas se van a enfocar en 3 elementos: en proteger a las personas o a los individuos, proteger a la comunidad y proteger el medio ambiente. La bioseguridad, entonces, ya concretando, ¿verdad?, la definición, vamos a decir que es el conjunto de medidas preventivas, o sea, lo que se hace antes, anticipadamente, tratando de cubrir todos los posibles riesgos o situaciones de peligro, que tienen como objetivo, pues, proteger la salud y la seguridad de las personas, brindándoles cuidados frente a diferentes tipos de riesgos. O sea, es todo lo que se hace con el afán de proteger la vida. La bioseguridad tiene varios objetivos. Vamos a mencionar por acá prevenir enfermedades que puedan transmitirse, evitar exposiciones laborales, manejar infecciones intrahospitalarias, manejar infecciones en casa o lugares de trabajo, disminuir el riesgo asociado al trabajo en el laboratorio, minimizar el riesgo de contaminación o alteración del ambiente. Recordemos que la bioseguridad, cuando está haciendo énfasis en proteger la vida de las personas, la comunidad y el medio ambiente, pues ahí, ¿verdad?, en estos objetivos que acabamos de ver, se está involucrando tanto a la persona en su ambiente familiar o su hogar, como la persona en un ambiente laboral. Obviamente que para lograr estos objetivos, la bioseguridad va a analizar todos los posibles riesgos y para cada uno de estos riesgos se van a elaborar normas y procedimientos que nos permitan como individuos pues conducirnos, manejarnos o actuar cuando estemos cerca de estos riesgos. La bioseguridad es una disciplina preventiva integral. Establece varios aspectos, por ejemplo, en la bioseguridad se va a tomar en cuenta el manejo de los residuos, ¿verdad? Hablemos propiamente de que las diferentes materias primas, por ejemplo, que se utilizan en la industria, muchas de ellas pues terminan siendo desechadas, bien sea porque ya cumplieron su vida o porque están deterioradas o porque no son aptas. Bueno, la bioseguridad va a crear procedimientos que van a guiar a las personas que manipulan este tipo de desechos para que lo hagan de manera segura. También va a hacer énfasis en el transporte adecuado de materiales químicos o biológicos, ¿verdad? Se crean procedimientos para esto, para proteger tanto a las personas que manipulan los transportes como el entorno por donde transitarían, ¿verdad?, estos transportes. También la seguridad de todos los trabajadores en el ámbito, bien sea que estemos refiriéndonos
a bioquímicos, a farmacéuticos, a investigadores, médicos, técnicos, personal de limpieza, entre otros. Y también pues nos va a guiar acerca de cómo usar correctamente sustancias químicas si fuera necesario, de manera que no se vayan a ver afectados los seres humanos, tampoco que vayan a generar algún tipo de daño agudo, crónico o tóxico, ¿verdad? En las personas. Obviamente acá, dentro de los procedimientos, se van a crear también herramientas que guíen a las personas en caso de haberse visto afectadas, ¿verdad? Por tal vez una mala manipulación de productos químicos o biológicos. ¿Cuál es la importancia de la bioseguridad? Bueno, ella obviamente si está procurando proteger y salvaguardar la vida de las personas, ya solo por ese mismo hecho, ¿verdad? Es importante. Obviamente, la manera en que la bioseguridad, digamos que se involucra en los ámbitos laborales es procurando minimizar o disminuir, ¿verdad? Una propagación, por ejemplo, de enfermedades, de virus, de bacterias y obviamente también de enfermedades infecciosas emergentes. Bien, si hemos estado mencionando temas de que la bioseguridad pues va a crear normas, procedimientos, es importante que tengamos claros todos y todas qué es una norma. Y bueno, las normas de bioseguridad son medidas que son creadas con el fin de controlar factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos y químicos. Y resulta y sucede pues que todos nosotros conocemos las normas, tal vez no, de pronto algunos no tenían conocimiento de que el término norma de bioseguridad es lo que comúnmente hacemos en nuestro diario vivir. Pero básicamente, ¿verdad? Las normas de bioseguridad, como ya lo dijimos, van a procurar la disminución de riesgos de transmisión de microorganismos. Algunas de estas normas, por ejemplo, son las que vemos acá, voy a hacerla un poquito más grande. Por ejemplo, en temas cuando estuvimos viviendo pues pandemia y demás, hubieron, ¿verdad?, que implementarse de forma obligatoria, por ejemplo, aspectos como llevar un control obligatorio de temperatura de las personas que tal vez ingresaban, ¿verdad?, a ciertos edificios, el uso obligatorio de mascarillas, de cubrebocas, el que estuviera prohibido que hubieran, digamos que aglomeraciones de personas, ahí había que obligatoriamente mantener distancia de 2 metros como mínimo entre una persona y otra, la obligatoriedad del uso de el alcohol, por ejemplo, por 20 segundos, obviamente después de haberse hecho un lavado de manos de mínimo 40 segundos, el que era prohibido tocarse la cara, ¿verdad?, con las manos, que en caso de estornudar o de toser, pues había una forma correcta de hacerlo. Estos son normas, normas de bioseguridad, porque estas persiguen, ¿verdad?, este objetivo que ya hemos mencionado en varias ocasiones, reducir riesgo de transmisión de microorganismos y obviamente todo esto con el afán de proteger la vida humana. Cuando hablamos de limpieza, a pesar de que esto pues lo vimos, ¿verdad?, en el módulo 1, vale la pena recalcar algunos elementos como vemos acá en pantalla. Importante, el personal de producción, porque muchos de nuestros estudiantes precisamente participan de esta área, ¿verdad?, de trabajo, que es producción. Ellos son los responsables de la limpieza de superficies expuestas que entren en contacto con el producto. Estos son normas. La limpieza se realizará, por ejemplo, al iniciar el turno y después de cada descanso. Limpiezas adicionales deberán realizarse cada vez que se necesite, ejemplo, después de un mantenimiento o reparación de maquinaria. Y es muy común, ¿verdad?, el uso de soluciones de alcohol isopropílico y agua y también de esponjas de
bueno, a través de esponjas de poliuretano. Ahí las disculpas del caso. Entonces, prácticamente cualquier proceso, cualquier procedimiento que es obligatorio, que debe ser de acatamiento inmediato en las diferentes labores que desempeñamos y que se hacen con el fin de evitar propagación de microorganismos, evitar contaminaciones, evitar transmisiones, ¿verdad?, de algún tipo de enfermedad. Todos esos procedimientos pues entran en lo que hemos llamado normas de bioseguridad. La bioseguridad tiene 3 principios claves. Esta es universal, hace obligatorio el uso de barreras, ya vamos a ver cuáles son, y también pues promueve la eliminación de material contaminado. Veamos estos 3 principios más a fondo. Cuando hablamos de universalidad, pues estamos relacionando o mencionando que es un elemento que se aplica en cualquier persona. Es indiferente el género, es indiferente su estrato social, su nivel económico, su religión, su condición educativa, eso es indiferente. O sea que la bioseguridad y las normas las tienen que aplicar todo ser humano en el planeta, ¿verdad? No puede haber distinción. No puede ser, por ejemplo, algo así muy absurdo, pero bueno, voy a decirlo, que de pronto una persona que tenga un título de, no sé, licenciatura, diga, yo no tengo que realizar ninguna norma de bioseguridad porque tengo un título de licenciatura. Es absurdo decirlo, pero quiero que esto quede clarito, ¿verdad? Cuando hablamos de la universalidad, o sea, que se le aplica a todos. Y además, particularmente, estas normas son de conocimiento, digamos que mundial, llamémoslo así, ¿verdad? No es raro o no sería diferente la manera en que nos lavamos las manos aquí en Costa Rica a como se lavan, por ejemplo, en China o en Japón. Son procedimientos universales. Ahí tengo una persona con el micrófono abierto, tal vez si me ayuda a cerrarlo, por favor. Gracias. El otro principio, ¿verdad?, de la bioseguridad es el uso de barreras de protección y aquí tenemos 2 tipos o 2 categorías. Tenemos barreras de protección llamadas inmunización activa, que son todas las vacunas a las que probablemente aquí todos hemos recibido, ¿verdad? Y también están las barreras de protección físicas, que hoy nos vamos a enfocar en estas últimas. Por ejemplo, en las físicas estamos hablando de todo lo que se puede colocar en el cuerpo, ¿verdad? Y que nos van a permitir una protección frente a exposiciones de microorganismos, de sustancias, de cualquier condición que represente un riesgo para nuestra salud. Ahora, las barreras de protección física no evitan accidentes, ¿verdad? Eso es importante. Pero frente a un accidente, estas van a disminuir las consecuencias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo trabajo en un laboratorio donde estoy manipulando un virus y resulta que por un error involuntario la cápsula donde yo tengo contenido del virus se rompe y hay una exposición directa del virus, si yo tengo los diferentes equipos de protección, que ahorita vamos a ver cuáles son, los tengo bien colocados, estos van a minimizar, a disminuir, ¿verdad?, las consecuencias de que yo me haya expuesto a un virus de forma directa. No van a evitar que yo tal vez sufra algún tipo de daño, ¿verdad?, pero van a minimizar el nivel de contagio o de pronto la concentración, ¿verdad?, tal vez de esa afectación. Las principales barreras de protección física, por ejemplo, son los guantes. Estos, por supuesto, pues van a proteger toda el área de las manos en caso de que haya algún tipo de manipulación, ¿verdad?, de líquidos, fluidos, sangre. Generalmente son de látex, de goma o cualquier otro material impermeable.
Es muy importante aquí conocer si somos alérgicos a algún tipo de estos materiales, ¿verdad? No vaya a ser, como dice el dicho, que nos salga más caro el caldo que los huevos, que por protegernos resulta que colocamos en nuestras manos un guante de un material al que éramos alérgicos y terminamos todos brotados, ¿verdad? Esa no es la idea. Por supuesto que antes y después de usar los guantes es obligatorio un buen lavado de manos. Inclusive, si en nuestras manos hubiera algún tipo de lesión, una herida, esta debe ser curada previamente a la utilización de los guantes y colocarle obviamente un vendaje. O sea, el hecho que yo tenga una herida en la mano y que yo me ponga un guante de forma directa, ahí yo verdaderamente no estoy haciendo un buen manejo de la barrera de protección. Tengo que lavar la herida, cubrirla y después colocar el guante. Las mascarillas o cubrebocas son otra barrera. Estas ayudan, ¿verdad?, a que haya una exposición en nuestras vías respiratorias por el tema de la saliva, ¿verdad?, o algún tipo de partícula que esté en el aire y que podría afectarnos. Estas obviamente, las regulares, las que comúnmente usamos, pues no están diseñadas para protegernos contra la inhalación de partículas muy diminutas, ¿verdad? Hay mascarillas de mascarillas. Se usan generalmente solo una vez y se desechan. De hecho, vale la pena aquí rescatar, de hecho lo vamos a ver en la próxima clase, pero aquí adelanto un poquitito. Cuando los equipos de protección física o las barreras de protección física, perdón, se utilizan y hay que desecharlas, no se pueden desechar en cualquier basurero, ¿verdad? Hay y deben haber basureros específicos para almacenar este tipo de elementos, precisamente porque deben ser tratados de forma distinta a digamos que a basura regular, por el tema de la exposición a ambientes de riesgo. Los lentes, las caretas y cualquier tipo de protección ocular se debe hacer uso del mismo si hubiera una manipulación, ¿verdad?, de algún elemento, sustancia o atención a pacientes y donde exista la posibilidad de que hayan salpicaduras. Obviamente hay que proteger toda esta área. Importante, los lentes medicados, clínicos o las que compramos en ópticas, estos no sustituyen, ¿verdad?, la protección de la que estamos hablando. Y cuando se utilizan se recomienda evitar al máximo el estar tocando, ¿verdad?, estas caretas o lentes precisamente para minimizar el riesgo de contaminación del mismo. Los mandiles, batas o delantales, como queramos llamarle, también generan una barrera de protección para todo el dorso, ¿verdad?, frente a salpicaduras o manipulaciones riesgosas. También son de un solo uso y se desechan posteriormente. También, como lo mencionaba antes, se desechan pues en lugares específicos y pues bien identificados. La gorra o la cofia, esto generalmente pues deben utilizar el personal que tiene el cabello largo, aunque no es o sea, ellos no son los únicos que deben usarlo, perfectamente personal con cabello corto, ¿verdad?, dependiendo del área o tarea que esté realizando. Obviamente se recomienda que cuando se coloquen este tipo de indumentaria, pues haya una reducción o una minimización de la sudoración que puede presentarse, ¿verdad?, por las labores que se realicen y que este sudor pues termine de pronto en una superficie, en un dispositivo y contaminando el ambiente, ¿verdad?, o el entorno. Entonces ellas particularmente pues resguardan este particular, que no haya goteo de sudor. El cubrezapatos, este también debe colocarse, ahora lo vamos a ver, en lugares específicos y deben cubrir por completo el zapato. De hecho, se recomienda, ¿verdad?, que los zapatos que se utilicen no sean de cordones, porque a veces
tal vez por un descuido, puede hacer que el cordón se salga del cobertor y ahí pues no estamos haciendo nada porque termina arrastrando, ¿verdad? O recolectando suciedad y llevándola a una zona pues donde no debería. Entonces la recomendación es que el zapato pues sea sin cordones. Ahora, si es con cordones, sí hay que resguardar muy bien estos para que no se salgan del cobertor. Bien, vamos a ver ahora unos conceptos adicionales porque obviamente hay uno ahí en particular que nos va a permitir conocer elementos relacionados con la bioseguridad y son asepsia y antisepsia. Asepsia es la ausencia de toda clase de microorganismos patógenos y de material séptico. O sea, cuando un entorno, un ambiente, un instrumento está, llamémoslo así, completamente ausente de microorganismos, podemos decir que ese elemento o entorno cuenta con la asepsia, o sea, la asepsia está ahí manifiesta. Antisepsia es el proceso que se realiza para destruir gérmenes por medio de antisépticos. La asepsia, ¿verdad?, tiene un origen griego y significa ausencia o falta de materia séptica. Es decir, que cuando nosotros hablamos de que algo es séptico es porque está sucio, contaminado, lleno de microorganismos. La asepsia es el conjunto de procedimientos que impiden la introducción de gérmenes patológicos en determinado organismo, ambiente y objeto. La asepsia entonces es la antisepsia, entonces es la sustancia o proceso que elimina o impide el desarrollo de microorganismos patógenos presentes en la superficie viva a través de la aplicación de antisépticos para asegurar la asepsia. En la industria, ¿verdad?, hay diferentes tipos de antisépticos. Nosotros vamos a enfocarnos en 4, los más usados. Los antisépticos, pues al ser agentes químicos, estamos hablando de que ellos son aprobados, están autorizados, ¿verdad?, obviamente para el manejo o uso, por ejemplo, en la piel. Estos inhiben, o sea, evitan el crecimiento y la reproducción de microorganismos. Básicamente, voy a ampliarlo acá para que lo apreciemos mejor. Estamos hablando de la clorsedina, el alcohol de 70, lo que es el yodo y el agua oxigenada. Estos 4 elementos son antisépticos, o sea que se aplican sobre una superficie, sobre la piel, por ejemplo, y lo que permiten es transformar esa superficie que puede hacer que esté séptica, o sea que está contaminada, la pasamos a ser una superficie o una piel con asepsia, o sea completamente libre de microorganismos patógenos. Hay 2 tipos de asepsia, la médica y la quirúrgica. La médica es la que se ejecuta al proteger al personal y a los pacientes que forman parte de un centro sanitario u hospitalario con el propósito y objetivo de evitar las infecciones. O sea, cualquier tipo de procedimiento que se haga en el cuerpo para evitar la presencia de microorganismos, eso se llama asepsia médica. Cuando hablamos de asepsia quirúrgica, es la esterilización completa y prácticamente la ausencia total de bacterias en un área o lugar. Nosotros, ¿verdad?, cuando hablamos de industria médica y de todas las actividades y procesos que se hacen en una planta, por ejemplo, cuando hablamos de la asepsia, pues estamos hablando de una asepsia quirúrgica si se le aplica a una máquina, a una superficie. Si la asepsia nos la aplicamos, por ejemplo, en las manos, que es muy común, estaríamos hablando de una asepsia médica.
Hay algunas medidas de asepsia, ¿verdad?, que se pueden realizar regularmente. Es la esterilización de objetos, lavado de manos frecuente, limpieza de todas las áreas donde se realizan actividades cotidianas, manejo adecuado de desechos sólidos intrahospitalarios, suministro de información en el manejo de cómo toser y cómo estornudar, técnicas de aislamiento y el uso de indumentaria y utensilios adecuados. Todo eso son algunas medidas de asepsia. La asepsia básicamente, ¿verdad?, va a involucrar tres grandes pasos. El primer paso es la limpieza, luego la desinfección y por último la esterilización. La limpieza, muchachos y muchachas, estamos hablando de la eliminación de cualquier material orgánico y generalmente visible, ¿verdad?, a nuestros ojos, que se encuentre en algún lugar o espacio. Entonces, cuando se aplica algún detergente, ahí estamos limpiando. Luego de aplicar el detergente, se puede realizar el paso de desinfección, que llamémoslo así, es un poco más profunda, porque la desinfección permite eliminar una gran mayoría de microorganismos patógenos, a excepción de las esporas. Aquí se utilizan pues diferentes sustancias que permiten precisamente la desinfección. Y lo que no se logró eliminar con este segundo paso, se elimina con el tercero, que es la esterilización. Aquí generalmente se utilizan procedimientos físicos y químicos ya mucho más, llamémoslo así, profundos o fuertes, que son capaces de destruir destruir toda forma de vida microbiana que haya quedado ahí. Es importante que en el ámbito, ¿verdad?, de la industria médica se desarrollen buenas prácticas de asepsia. Por ejemplo, un buen lavado de manos. Me parece que aquí en Costa Rica, dichosamente, desde que uno está en el kinder, ¿verdad?, le tratan de desarrollar, de enseñar este procedimiento. Bueno, hay diferentes formas. A mí no se me olvida que a mí me lo habían enseñado con la canción de cumpleaños, ¿verdad? Pues luego de que a uno le dicen, bueno, esta es la forma de aplicarse el jabón, de hacer el frotado de manos, ¿verdad?, etcétera, pues uno a veces se preguntaba, ¿y cuánto tiempo tengo que durar para hacer un buen lavado de manos? Bueno, a mí me lo enseñaron con la canción de cumpleaños, cante cumpleaños, y ese tiempo o ese rango de tiempo que usted tarda en cantar la canción, valga la redundancia, es el más, digamos que, correcto para hacer todo el proceso de lavado de manos. Nosotros ahí en pantalla tenemos un pequeño esquema, ¿verdad?, del procedimiento, que generalmente es mojarse las manos, aplicarse el jabón, empezar a hacer movimientos circulares en las palmas, entre los dedos, por encima, por debajo, con las puntas de los dedos, también pues haciendo un buen movimiento con los pulgares, y generalmente, ¿verdad?, luego de hacer todo este proceso de frotar manos con jabón, pues viene la parte de quitar el jabón, desprenderlo con el agua nuevamente, y muy importante acá es que cuando ya hemos quitado por completo el jabón hay que secarse las manos. Y aquí me gusta pues mencionar, ¿verdad?, un elemento particular. En algunas empresas, inclusive en centros comerciales, ¿verdad?, o de acceso público, es común que en los baños existan dos mecanismos para el secado de manos: la toalla de papel, que es la mejor opción, y también tenemos este tipo de aparatos, ¿verdad?, eléctricos, que lo que hacen es generar un aire caliente para secar las manos. Bueno, resulta que la recomendación siempre, siempre va a ser usar papel para secarse las manos, ¿verdad? Es lo más higiénico y lo más, digamos, lo que se aplica mejor en el proceso de asepsia.
¿Por qué? Porque una vez que usted se secó las manos con papel, pues usted desechó el papel y listo. ¿Qué pasa con esta máquina de aire caliente? Bueno, estas máquinas son lo mismo que un aire acondicionado, si lo queremos ver así. Y al igual que los aires acondicionados, estas deben tener un mantenimiento regular de limpieza. Si las máquinas no son limpiadas regularmente, jóvenes, lamento comentarles si no lo sabían, ¿verdad? Ellas están almacenando miles y millones de microorganismos, o sea, que lejos de estar generándonos un bien, nos generan un daño, porque están contaminando las manos con microorganismos. Repito, esto sí, las máquinas no tienen un mantenimiento regular y yo, pues sinceramente, me atrevo a decir que es poco probable que haya un buen mantenimiento de limpieza en estas máquinas. Eh, Así que la recomendación es papel. Inclusive si ustedes logran observar ahí en el diagrama, voy a hacerlo también un poquito más grande, permítanme. La cosa aquí es que si ya hicimos todo el proceso de lavado, de secado, no debemos de hacer contacto con otra superficie, incluyendo el, digamos que la perilla, llamémoslo así, del tubo donde sale el agua. La perilla debe ser pues cerrada, si es en caso de ser de este tipo, con una toalla de papel, ¿verdad? Que nuestra piel no vuelva a tener contacto con esta, porque ahí también hay contaminación. Por eso en muchos lugares han optado por que estos sistemas que pues reparan el agua sean por sensor de movimiento o bien por pedal. Entonces aquí nos evitaríamos el tener contacto con superficie. Y obviamente, ¿verdad? También se da que posterior a este proceso se aplique pues alcohol en gel como para terminar de rematar, como dice. Otro proceso importante es la colocación, por ejemplo, de los guantes después de haber hecho este proceso de lavado de manos, que ahí también se intenta describir cuál es el procedimiento correcto, ¿verdad? Obviamente el tema de los guantes, si no somos capaces de ponerlo nosotros mismos, ¿verdad? Pues a veces se puede solicitar la asistencia de otra persona que ya tenga guantes puestos. Y también es importante mencionar acá que quitarse los guantes también tiene un procedimiento que procura que nuestra piel no se vaya a ver, digamos que expuesta con la suciedad de la parte externa del guante. Por eso hay que tener pues cierto cuidado y cierto orden a la hora de quitarlos. Acá se observa tal vez de forma un poquito más clara, ¿verdad? El procedimiento de la colocación de los guantes. Ahí si ustedes ven en pantalla en la parte de abajo de la imagen hay un link de YouTube por si tienen a bien ver este videito. Es precisamente de la colocación de equipo de protección. De hecho yo hoy voy a dejar por ahí un video que les va a ayudar a esclarecer más, ¿verdad? Este procedimiento de colocación de las barreras de protección física. Los guantes, como ya lo dijimos, pero aquí vienen unos detalles adicionales, estos protegen las manos y obviamente son esa barrera protectora para ser utilizada cuando la piel no está intacta, tal vez tiene algún tipo de lesión, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, que manipular, pues en el caso de hospitales y clínicas, algún paciente donde hay presencia de membrana, mucosa, ¿verdad? Tejidos contaminados, sangre o fluido. También cuando se van a aplicar algún tipo de punciones venosas, para procedimientos quirúrgicos, para limpieza y desinfección y para cuidados generales de pacientes. Precauciones que ya de pronto conocemos, pero aquí volvemos a retomar. Lavarse y secarse bien las manos antes de colocarse los guantes. Colocarse los guantes generalmente a la altura, a una altura por encima de la cintura, o sea que cuando se los está colocando tengamos las manos elevadas. Colocar ojalá un doble guante en caso de que haya pues digamos una escena o un espacio, un ambiente
demasiado comprometido. Cambiar los guantes entre un procedimiento y otro para no hacer una contaminación cruzada. Cuando haya la más ligera duda de que el guante está roto, que tenga alguna fisura, ¿verdad? Algún desgaste, ahí inmediatamente hay que cambiar el guante. Y muy importante seleccionar la talla adecuada de guantes. Los guantes no son de talla unisex o universal, son de diferentes tamaños, así que hay que colocar o utilizar el acorde al tamaño de mi mano. Dentro del lavado de las manos, importante, no lo mencioné antes, pero no solamente es mano, sino antebrazo, ¿verdad? Lo que debe estar involucrado en el proceso de lavado. Aquí obviamente pues existen 3 tipos de lavado de manos, que es el higiénico o rutinario, el antiséptico o especial y el quirúrgico. En temas de higiene, pues lavarse las manos antes de empezar y reiniciar labores es importante. También el uso de gel antibacterial. Las uñas siempre tienen que estar cortas y limpias y sin pintar. Estamos hablando de entornos específicamente relacionados a industria médica. Está por supuesto prohibido fumar dentro y a los alrededores próximos a la planta. No se puede mascar chicle, por ejemplo, en áreas de producción. En caso de que hayan heridas, pues hay que llevar un vendaje, ¿verdad? En la herida, donde quiera que se encuentre en nuestro cuerpo. Si es en manos, pues como ya lo decíamos, después de estar vendada, pues colocar el guante para minimizar el riesgo de contaminación. Aquí viene otra demostración del lavado de manos que voy a omitir porque ya la mencionamos un poquito. Y vamos a ir finalizando con también hacer énfasis en el tema de la esterilización. Importante, no existen grados de esterilización. Nosotros lo único que podemos decir es que está o no está estéril, pero no hay niveles, grados, ¿verdad? O categorías de esterilización. La esterilización es un proceso que persigue la reducción de la carga biológica de un utensilio, ¿verdad? Al menos a su millonésima parte. Es la eliminación de vida microbiana y esta se puede lograr a través de procesos o métodos físicos, químicos o de radiación. Dentro de los métodos físicos de esterilización podemos hablar del calor seco, de calor húmedo, radiaciones de rayos beta o gamma y radiaciones no ionizantes o bien rayos ultravioleta. Y si hablamos de métodos químicos, estaríamos refiriendo el uso de óxido de etileno, que es un gas, ácido peracético, glutaraldehídos, que son líquidos, y peróxido de hidrógeno, que es plasma. Ya repito, este es el último procedimiento, ¿verdad? Que podría aplicársele a una superficie después de haberse lavado y desinfectado para garantizar un espacio, ¿verdad? Un ambiente séptico. Y qué mejor que hablar de los cuartos controlados y cuartos limpios si estamos hablando de la asepsia, ¿verdad? Bueno, ¿qué es un cuarto controlado? Este es un lugar, un espacio, ¿verdad? Donde es necesario crear y controlar condiciones especiales, donde generalmente se van a desarrollar procesos muy sensibles a la calidad, por ejemplo, del aire, de la temperatura, de la humedad o de la estática. Mientras que el cuarto limpio, pues es un lugar especialmente diseñado para tener bajos niveles de contaminación. El cuarto controlado es una sala entonces especialmente diseñada para obtener niveles de parámetros ambientales estrictamente controlados, de ahí el nombre. O sea que podemos tener un control sobre
los niveles de la temperatura, de la humedad, del flujo de aire, de la presión del aire, de la iluminación. ¿Para qué son los cuartos controlados? Bueno, para garantizar condiciones óptimas y necesarias o requeridas para que la calidad del producto no se vea afectada. El cuarto limpio, por su parte, es una sala o una también llamada sala blanca, en donde hay niveles bajos de contaminación y generalmente en estos cuartos, ¿verdad? Pues hay parámetros ambientales que son muy delicados y para eso generalmente las personas que ingresan deben estar pues completamente cubiertas o bien haciendo un uso muy estricto de las barreras de protección física que vimos antes. Les decía en su momento que inclusive para el tema de la colocación de estas barreras de protección física, la empresa debe tener espacios asignados para realizar esta colocación. También deben haber espacios específicos para lo que son el área de lavado de manos. Y es importante aquí mencionar que después de lavarse las manos, las personas no deben tocar ningún tipo de objeto, porque si fuera así, estaríamos contaminando manos, ¿verdad? Es importante que cuando la persona ya está totalmente lista, ¿verdad? Con su indumentaria, con sus guantes colocados, ingrese de manera inmediata al cuarto controlado. Aquí la gente no tiene que andar como un abejón dando vueltas ni saludando como si fuera tica linda media humanidad. De hecho, dentro de este proceso de bioseguridad no se permiten saludos de mano, ¿verdad? No debe haber ningún tipo de contacto con otra persona ni con superficies. Aquí está de más decirlo, pero bueno, hay que mencionarlo, no se tocan perillas. De hecho, muchas veces estos espacios están colocados o cuentan más bien con puertas que se abren y cierran, ¿verdad? Con sensores y también a través de los patch que se usan, ¿verdad? O identificación, precisamente para reducir al máximo los contactos con superficie. ¿Qué está prohibido hacer dentro de un cuarto limpio? Utilizar maquillaje, ¿verdad? Aquí nada de labiales, cosméticos, esmaltes, nada de joyería, está prohibidísima el uso de cadenas, aretes, pulseras, anillos, relojes. Todo esto son focos de contaminación. Está prohibido trabajar en condiciones de salud que no sean óptimas. O sea, una persona enferma nada tiene que hacer en estos lugares. Tampoco puede ingresarse con ropa o zapatos sucios ni con heridas expuestas. Cualquier estilo de prenda que sea un riesgo para el empleado o el producto no será permitido. Nada de shorts, nada de pantalones largos que estén ahí arrastrándose en el piso porque están simplemente acumulando suciedad. Nada de vestidos o faldas sin pantimedias. El asunto aquí es cero contacto con piel, ¿verdad? No se permite el uso de prendas que impidan el uso adecuado de la bata y de la cofia, por ejemplo, las sudaderas o los gorros. Eso está prohibidísimo. Tampoco está permitido tocar, monedas, billetes ni alimentos. Esto, de hecho, ni siquiera puede ingresar a estas áreas. No se puede levantar nada que haya caído al piso. Prohibido, ¿verdad? El ingreso de alimentos, medicamentos o cigarros. ¿Qué sí está permitido? ¿Qué sí se debe hacer en un cuarto limpio? Y con eso terminamos. Bueno, apartar la cara del producto si se tose o se estornuda. Evitar tocar la cara, nariz o boca, eso sí está permitido, ¿verdad? Salir del cuarto y lavarse las manos nuevamente si sus manos se contaminan. Sí está permitido reportar al supervisor si se encuentra algún insecto
o reportar cualquier anomalía que se haya observado en el cuarto limpio o controlado. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún aporte? Tal vez alguien que haya tenido la experiencia, ¿verdad? Puede ser que aquí hayan personas que trabajen, de hecho, en cuartos limpios o controlados, que de pronto puedan compartirnos alguna experiencia acerca de cómo se manejan en estos espacios. Ok, Diana no tiene experiencia. Profe, tengo una consulta. Claro. Este término de asepsia solo se utiliza para lo de los cuartos limpios, porque digamos en todo mi poca experiencia nunca había escuchado ese término. Ah, ¿en serio? Ok, no, no es exclusivo de cuartos limpios. De hecho, es un término, digamos, llamémoslo así, global, ¿verdad? Pero obviamente está muy, muy ligado a industria médica por el tema de eh, microorganismos, contaminación, riesgos a la salud y demás, ¿verdad? De hecho, no sé si ustedes de pronto, para los que, al igual que Diana, no habían escuchado el término, por ahí les llegó la idea cuando en las casas se habla del tanque séptico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el tanque séptico? Pues es un tanque completamente contaminado, sucio, con miles y millones de microorganismos, virus, bacterias y de todo, ¿verdad? Porque obviamente ahí hay desechos. Entonces, séptico es sucio, contaminado. Antiséptico es el proceso que se le aplica a un área para que ya no sea séptica, o sea, ahora eh, haya asepsia, o sea, haya ausencia de contaminación. Ok, quedó más claro que antes, gracias. Ok, con mucho gusto. Eh, ¿Alguien más con una consulta? O tal vez si alguien tiene aportes. Vamos a ver por acá, una compañera me está escribiendo para compartir acá. Nos dice, por ejemplo, la compañera Stephanie en una empresa en donde trabajaba, había un botón para esto de lavado de manos y tenía un tiempo de 30 segundos para el proceso. Sí, correcto. De hecho, si uno canta cumpleaños, más o menos eso es lo que se demora. Gracias, compañera. Carolina también dice, yo trabajé mucho tiempo en limpieza de cuartos limpios y sí, es muy complicado, correcto. Y hay también hay que llenar documentos legales donde uno demuestre que se hizo la limpieza, correcto, ¿verdad? En tema de certificaciones ISO y en temas de calidad, todo, absolutamente todo, tiene que estar respaldado por documentación. Y suena feo decirlo, pero cuando hay tortas hay que buscar al responsable y de ahí los papelitos hablan, ¿verdad? Entonces, sí es importante que en esta industria y en cualquier industria donde se realicen procedimientos tan rigurosos de asepsia, todo quede documentado, quién participó del proceso, qué se hizo, cómo se hizo. De hecho, pues en una próxima clase vamos a tocar unos temillas que hoy no cubrimos relacionados con esto mismo, que también nos van a facilitar pues mucha información. Por ahí entonces, muchachos y muchachas, estemos al tanto de un video que voy a colgar en los próximos minutos relacionados con estos procesos de limpieza profunda, para que por favor le den una ojeadita como una actividad adicional de reforzamiento, llamémoslo así. El examen va a quedar habilitado, yo lo tenía ahí dispuesto para habilitarlo a las 8 de la noche, pero creo que voy a habilitarlo a las 7:30. Entonces, a partir de las 7:30 ya queda abierto el examen de hoy y bajo las mismas instrucciones que ya ustedes requete saben y conocen, ¿verdad? Una semana de tiempo. Cuando habiliten el examen va a estar abierto 3 horas, perdón, nada más. Y dudas y consultas al correo electrónico. Yo no sé si por acá habrá alguien conectado o de los que vayan a escuchar la clase grabada posteriormente
que me han estado escribiendo al WhatsApp. Con mucha pena los dejo en visto. No voy a contestar mensajes de WhatsApp. Yo ya he sido muy enfática en el particular. Así que sus dudas las aclaramos por correo electrónico, nada más. Para que ahí, si hay por aquí alguna persona con esa situación, por favor, tenga la gentileza de comunicarse a través del correo con mi persona. Si estamos claros con toda la información, jóvenes, estaríamos finalizando la clase. Agradecerles la participación o el aporte que dieron y también obviamente la asistencia. Estaríamos viéndonos de hoy en 8 si Dios lo permite, ya para cerrar este tercer módulo. ¿De acuerdo? Perfecto, profe, Ok. muchas gracias. Con mucho gusto, que tengan muy buenas noches. Gracias, igual, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias, profe. Con gusto, hasta luego a los que escriben ahí por el chat, buenas noches.